en Notimundo Estelar. Información inmediata. Luego de una atropellada sesión en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, la Revolución Ciudadana se quedó sin quórum para continuar con el trámite de juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos a esta hora en contacto con el abogado Fernando Yávar, abogado de Mónica Palencia, para hablar sobre el juicio político en contra de la ministra del Interior. El correísmo vuelve al ataque, o cuál es la interpretación que hacen ustedes de lo ocurrido, principalmente hoy en la Asamblea Nacional. Abogado Yávar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy inició la práctica de la prueba dentro del juicio político en contra de la ministra Mónica Palencia. Realmente el inicio de esta fase fue hasta cierto punto atropellado, por cuanto no se dio parte a varios requerimientos que se habían realizado en relación a la prueba, porque la discusión de fondo sigue siendo la prueba. Un juicio político no puede seguirse diciendo que es simplemente más político que juicio y que no hay reglas que tengan que cumplirse. La Corte Constitucional ya se ha manifestado respecto sobre juicios políticos y ha señalado que es imprescindible el respeto al derecho a la defensa. Y es lo único que ha pedido la ministra Palencia, que se respete su derecho a la defensa. Y particularmente lo que pidió en este punto concreto es que antes de que se practique la prueba, se haga una admisibilidad de la prueba. Hay muchísimas pruebas presentadas por participantes que no cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Y por ende, su práctica se vuelve inoficiosa, dado que tenemos igual pocos días hasta que termine este periodo probatorio. Es importante que se pueda realizar la mayor cantidad de actos que realmente tengan validez y que tengan como finalidad generar convicción respecto de las pretensiones de las partes, tanto de los solicitantes o interpelantes como de la parte interpelada, en este caso de los funcionarios. Doctor Yávar, ¿a qué pruebas se refiere como inoficiosas? Ese es el punto de discusión. Doctor Yávar, ¿a qué pruebas se refiere usted como inoficiosas? Vamos al tema concreto, ¿cómo se han practicado las pruebas? Los interpelantes han presentado, por una parte, links de noticias de redes sociales, pero no se cumple con lo que establece la ley de comercio electrónico, y esto es que exista una materialización de la prueba digital. Es un tema fundamental. Lo mismo con videos. No se hace ningún tipo de ejercicio probatorio para determinar con certeza y con convicción de que esa es una prueba existente, real, que obedece al mundo de los fenómenos que se extraía de una base de datos. Simplemente hacen un listado de links y dicen, ahí está, eso es parte de la prueba, por un lado. Ahora, doctor... Por el otro, está el tema de los testigos. Recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene reglas específicas sobre cómo se practica la prueba. Y cuando uno hace una solicitud de juicio político, uno ya anuncia la totalidad de las pruebas. Pero puede haber prueba que no la tenga aún, pero sabe lo que necesita, sabe lo que está buscando. Entonces ahí le tiene que decir en este caso, la Comisión de Fiscalización, en este lugar está esta prueba, que aún no la he podido conseguir. Pero ya anuncia que esa prueba va a ser parte del acervo probatorio. En este caso, se hace dos solicitudes de juicio político que se rinden. En ellas se establece un listado de pruebas y posteriormente se hace un nuevo listado de pruebas con otras distintas, y particularmente entre otros se incluyen testimonios que no habían sido solicitados originalmente. La discusión del día de hoy estuvo en relación al testimonio del exministro José Serrano, que no había sido solicitado originalmente por el interpelante asambleísta Berresueta, y lo hizo después, de forma posterior. Y particularmente ni siquiera estableció para qué lo llamaba, porque hay un tema fundamental en materia probatoria, que es la conducencia, la pertinencia. ¿Para qué pido una prueba? Hay una finalidad concreta por parte de los interpelantes. Ellos han puesto unas causas de supuestos incumplimientos de función. Entonces, la prueba tiene que ir directamente vinculada con esas causas. Ahora usted, si no tiene relación con eso, con el caso concreto de esta prueba testimonial, porque así lo sostuvo el mismo asambleísta Berresueta en su intervención esta mañana. Dijo que lo había llamado porque el exministro Serrano mandó una carta a la ministra Palencia respecto de ciertos funcionarios policiales que tenían vinculados con grupos de delincuencia organizada. Eso ni siquiera es parte de la solicitud de juicio político. Pero esa es la única finalidad que ha sido esbozada por parte del asambleísta Berresueta para convocarlo.
Entonces, es parte de la discusión lo que hemos planteado, en el sentido de que uno no puede pedir prueba por pedirlo, si no está conectada, si no existe claramente una conexión con los hechos que supuestamente son incumplimiento de funciones. A propósito de las pruebas testimoniales, doctor Yábara. Esta tarde ya en una definición. A propósito de las pruebas testimoniales, hay 10 al menos que tienen que ver con la intervención en la Embajada de México en Quito, por ejemplo. Ahora, sí. y usted se refiere también... Ellos dijeron que no los habían traído. Respecto de esos 12, me parece que eran testigos. 12 en total, 10. Por ejemplo, resuelta. Ninguno de ellos compareció. 10 tienen que ver directamente con eso porque no tenían tampoco autorización por parte de la embajada, eran funcionarios de la embajada, no tenían autorización para intervenir en este caso. No obstante, me quiero referir, por ejemplo, usted habla de la prueba audiovisual. Hay 3 puntos en los cuales se presenta un video difundido por una cuenta de Twitter de lo ocurrido el 5 de abril del 2024. En un caso, video de Radio Pichincha, en el otro caso, video de Coavisa, en el otro caso, video de Radio Pichincha también, del 5 de abril, sobre lo ocurrido en la embajada. Para los asambleístas, creo que para todos en general, hemos visto el video, no hay dudas de que eso evidentemente ocurrió. Lo que requieren es una explicación. Pues nosotros no estamos discutiendo el fondo en este momento respecto del caso, pero recordemos que en lo que se refiere concretamente a el ingreso a la Embajada de México, se presentó un habeas corpus por parte de me parece que una persona a nombre del ex vicepresidente Jorge Glass. Y se determinó que no existía una privación de libertad que fuera de ninguna forma ilegal ni legítima, y por ende, si vamos al fondo y más alto, el Tribunal de Justicia del Ecuador, que es la Corte Nacional, emitió una sentencia respecto de ese hecho y determinó que no existe una privación ilegal de la libertad. Así que más allá de los videos que podamos conversar, insisto, no quiero adelantar porque son temas de discusión de fondo, pero puntualmente este es un tema que ya fue esbozado en la contestación de la ministra. Ahora, hemos sido testigos de alguna forma en todo este trámite de los juicios políticos, los del gobierno anterior, también estas acciones de protección, lo cual pretendía de alguna forma dilatar los procesos que hoy por hoy ya están en plena vigencia. Me refiero al juicio político en contra de la ministra Palencia. Y aducen desde el correísmo que en el gobierno también intentan dilatar y boicotear las comparecencias. Por ejemplo, se refieren al pedido para que Jorge Glass, el ex vicepresidente, comparezca. No tiene una respuesta del SNAI, que está evidentemente bajo control del Ejecutivo. También... Sobre todo, las acciones de protección que han sido presentadas en este tema concreto por la asambleísta Inés Alarcón no tienen como finalidad el diferimiento de ningún juicio político. Al contrario, tenían la finalidad de que se revise la actuación inconstitucional por la cual se ha dispuesto el archivo de 3 juicios políticos y que derivaron obviamente en que se salte, que su juicio termine avanzándose hacia la ministra Palencia. Ese es el tema fundamental. Y lo que terminó generándose es el reconocimiento por parte del juez de la causa que efectivamente la actuación de la Comisión de Fiscalización había sido inconstitucional y por ende se determinó que debían verificarse, practicarse esos juicios políticos, más allá de que la comisión pues despechó rápido, por decirlo así, continuó despechando igual, tuvo que atenderla, no pudo hacer lo que ya había hecho, que era archivarlos supuestamente por el retiro de formas de adhesión a la solicitud original. Entonces, ese es un primer punto, no hay una presentación de acciones de protección que tenga como finalidad el diferimiento, y en este caso concreto, el tema que se está discutiendo es en este momento sobre el respeto del debido proceso, el derecho a la defensa de la ministra Palencia y que la comisión cumpla con la Constitución y con la ley. Ese es el tema que me cuidado. Respecto, por ejemplo, de las comparecencias de Jorge Glass o del jefe del GIR, no ha habido una respuesta, dicen, por parte del SNAI, no hay un permiso tampoco al jefe del GIR por parte del Ministerio del Interior, es decir, también insisten en que hay estos intentos por dilatar, entorpecer el procedimiento. ¿Por qué no dar paso, escuchar y que bueno, que la gente sepa, que el país sepa qué es lo que ocurre detrás de estas acusaciones, detrás de este juicio político? Si hay otro tipo de intereses, pues que se revelen. Yo desconozco lo que usted me está indicando. En todo caso, cuando se refiere a SNAI, es una relación con el Ministerio del Interior. Cada uno es una institución dependiente y cada uno debe responder. Pero responde al Ejecutivo. Pero responde al Ejecutivo. En el SNAI es evidente que hay
una dirección por parte del Ejecutivo. En Entonces, este procedimiento estoy representando a la ministra Palencia. No puedo hablar por todo el Ejecutivo. ahora bien, doctor, hay otra de las preguntas, y claro, dentro de la demanda, en el punto 8 de la prueba documental dice: sírvase solicitar al presidente de la República una copia certificada del Plan Fénix. Una pregunta que no solo los asambleístas, creo que todos los ecuatorianos nos hacemos todos los días. ¿Hay un Plan Fénix? Sí, definitivamente que existe una política pública asociada a la seguridad. Pero 10 meses y nadie lo Estos son conoce. temas de fondo que se van a discutir durante la práctica de la prueba, y me parece que no deberíamos en este momento avanzar hacia ello, pero puntualmente solo respondo que efectivamente sí existe. Pero bueno, a eso me refiero precisamente, porque se hace la insistencia en conocer un documento donde se detalla el Plan Fénix, tomando en cuenta que son 10 meses y nadie sabe a qué responde, en qué consiste, qué tiene, cuál es el norte de este Plan Fénix, o si existe en realidad. A ver, el plan existe, y particularmente si lo midiéramos ya desde el punto de vista de resultados, porque el tema de fondo aquí es analizar cómo reducir, particularmente lo que se refiere a homicidios violentos. Ese es el tema que nos interesa a todos. Y si usted revisa particularmente los números del año pasado versus los que este año, hasta el momento, se han generado, va a encontrar unas diferencias importantes. Quisiera rápidamente hacer un detalle sobre el tema. Por ejemplo, en el periodo de las últimas 44 semanas del gobierno anterior, tomando el gobierno del presidente Lasso, hubieron 5.563 muertes intencionales, homicidios intencionales. Si uno lo compara con las 44 semanas que lleva el actual gobierno del presidente Noboa, se encontrará que hay una reducción del 19% de homicidios que se han verificado en relación con el periodo anterior. Si ustedes revisan del 1 de enero al 29 de septiembre del 2023, se registraron un promedio semanal de 148.2 homicidios intencionales por semana. En el presente año se registra un promedio de 121.4 homicidios intencionales, lo que da un decremento del 26.8 homicidios intencionales por semana. En lo que se refiere a tasa de criminalidad, del 1 de enero al 29 de septiembre del presente año se registra la tasa de criminalidad del 26.36 en comparación con la del año 2023, que era 32.10, es decir, una reducción del 5.74 de homicidios intencionales por cada 100 habitantes. Entonces, hay una reducción, evidentemente no estamos satisfechos. Es obviamente un tema que tiene que seguirse trabajando, pero no es sencillo reducir la tasa de penalidad, particularmente en delitos violentos como los homicidios. Si usted revisa, por ejemplo, para hacer simplemente una comparación con Medellín. Medellín, para bajar 18 puntos en la tasa de homicidios violentos, le tomó más de 20 años. Acá estamos hablando de 10 meses de gobierno. Doctor Yabra, hoy se ha dejado ya sin quórum en la Comisión de Fiscalización. ¿Van a seguir en este proceso de juicio político? ¿Van a seguir evitando el juicio político, tratando de esquivarlo? Nosotros estamos presentes en este momento en la Asamblea Nacional, esperando que se celebre la continuación de la sesión 079 que inició esta mañana. Por nuestra parte, no existe ningún tipo de impedimento ni boicot a celebración del juicio político. Aquí estamos presentes, pero aún no se están. Va a ser una sesión virtual, entiendo yo. Sí, pero hemos venido a la Asamblea. Aquí estamos presentes, y si hay que contar desde aquí por la vía virtual, lo haremos. Estamos conectados también, así que no hay ningún inconveniente para eso. Aquí estamos listos y prestos para que se practique la prueba. ¿Es una muestra este juicio político de un ambiente preelectoral? No lo escuchamos. ¿Es una muestra este juicio político de un ambiente ya preelectoral? Sabes que no se está escuchando bien, mil disculpas. Le preguntaba, doctor Yabra, no sé si ahí me escucha. Escucho un poco. Le preguntaba si es que no le parece que este juicio político es parte de una muestra del ambiente preelectoral.
Bueno, efectivamente existe un ambiente preelectoral que va a tener incidencias en cualquier actividad política. Un juicio político es, por antonomasia, una actividad netamente política y probablemente tengan injerencia o incidencia en el mismo, pero lo importante para nosotros es que se cumpla cuando hay proceso. Se permita la práctica de las pruebas que son legales y que obviamente el resultado final sea el que genere convicción en los asambleístas y por ende se determine a través de los votos. Perfecto, doctor Yabar. Gracias por haber estado con nosotros. Se nos está complicando un poco la comunicación. En todo caso, vamos a dar seguimiento a lo que ocurra si se reinstala esta sesión y a ver qué ocurre también en las próximas horas o días, evidentemente con el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Doctor Yabar, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. El abogado Fernando Yabar, abogado de Mónica Palencia, hablando sobre el juicio político en contra de la ministra del Interior. ¿Qué ocurrió hoy? Precisamente se suspendió la sesión, hubo falta de quórum, también acusaciones entre la ministra, asambleístas del correísmo. ¿Qué ocurrirá ya en la reinstalación de esta sesión? Estaremos pendientes precisamente para contarles. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,